Bienvenidos al comentario del simulacro MIR número 26. Vamos a dar comienzo al mismo con una pregunta que es un auténtico clásico en la historia del examen, una de las más clásicas que existen en todo lo que ha sido la trayectoria del MIR. El MIR tiene ya más de 40 años y no se me ocurre ni una sola convocatoria en la que este tema nos haya preguntado, y además incluso varias veces, varias preguntas sobre el mismo tema, y es el de insuficiencia cardíaca. Y la pregunta que vamos a ver es el aspecto más típico en el MIR de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son aquellos fármacos que me pueden hacer aumentar mi expectativa de vida, mejorar mi pronóstico, y cuáles no, porque tienen un papel meramente sintomático? Pregunta número 4 para ilustrar todo esto. La pregunta número 4 no tiene aspecto de clásica, es una pregunta con fotografía, es una cosa que es más o menos reciente en el MIR, pero el contenido pues sí que lo es. Nos dicen que es un paciente de 66 años, tuvo un infarto hace 5 y se le quedó una fracción de eyección de un 30%, bastante deprimida, tiene disnea de grado 3, la cardiomegalia que veis en la placa de tórax, aquí me da igual la placa de tórax, ni la vamos a mostrar, simplemente hay una cardiomegalia que encaja en su contexto, pero que no es importante para esta pregunta, y nos dicen que de estos fármacos, ¿cuál no mejora el pronóstico en este contexto? Pues vamos a ver. Esto, cuando el MIR empieza en los años 70, había poca farmacología para la insuficiencia cardíaca y tampoco estaba muy claro cuáles eran los fármacos que me hacían vivir más tiempo o cuáles realmente no cambiaban las cosas. Con el paso del tiempo ha ido cada vez apareciendo nueva farmacología, han ido apareciendo nuevas guías en cardiología, nuevas actualizaciones. De hecho, los que eligéis cardiología, que sepáis que es bonita de estudiar, a mucha gente le gusta, pero tiene el inconveniente de que hay mucha novedad. Las guías de manejo clínico de las diferentes áreas de la especialidad cambian constantemente. Los cardiólogos siempre están estudiando, siempre están leyendo nuevas cosas, porque aparecen nuevas cosas en su campo. Y aquí vamos a ver algunas de las últimas novedades. Hay un par de sustancias que tenemos que tener muy claro, y que se ha preguntado siempre en el MIR, que muy buenas no son para el corazón a largo plazo. Una de esas sustancias son las catecolaminas. Eso a largo plazo tiene un efecto que es nocivo sobre músculo cardíaco y sobre el sistema de conducción. Y otra sustancia que tampoco nos viene muy bien es la aldosterona. Eso ya sabéis que ayuda a que haya más fibrosis, remodelado, etc. Bueno, pues esas dos sustancias no son buenas. Aquellos fármacos que vayan contra esas dos sustancias son los que tradicionalmente me hacen vivir más años, aumentan mi expectativa pronóstica. ¿Qué hago para combatir las catecolaminas? Betabloqueantes. Eso sería uno de los fármacos que clásicamente se sabe que aumentan la supervivencia. ¿Qué hago para contrarrestar la aldosterona? Fármacos que bloqueen ese eje, los IECAs, los ARA2, la espironolactona me puede servir también, la eplerenona, todo eso que actúa contra la aldosterona, directa o indirectamente, pues también me va a venir bien. Pero hay más cosas que se han visto durante los últimos años que vamos a analizar aquí en esta pregunta. Vamos a ver. La pregunta no es difícil, en absoluto. La respuesta correcta, claramente, pues sería la opción número 3, diuréticos de Lassa. ¿Qué beneficio pronóstico van a tener los diuréticos de Lassa? Ninguno. Pronóstico, ninguno. Sintomático, sí. El paciente nos cuentan que tiene disnea. Bien, eso va a venir bien para desencharcar el pulmón. Sintomáticamente el paciente lo va a agradecer, pero no va a vivir más tiempo por usar furosemida o cualquier otro diurético de Lassa. Lo mismo que si yo pongo, por ejemplo, digoxina, pues puede venir bien sintomáticamente, pero no es algo que pronósticamente tenga repercusión, como ya se ha preguntado muchas veces. Por eso la opción número 3 sería claramente la que hay que marcar. Los diuréticos desencharcan el pulmón, me quitan los edemas de las piernas, todo eso sí, pero no viviré más tiempo por usarlos. En cambio, fijaros las opciones 1, 2 y 4, esas sí que tienen significación pronóstica. La 4, ya hemos dicho, betabloqueantes, eso está claro, eso se ha preguntado muchas veces, pero fijaros la opción número 1 y sobre todo la opción número 2, y esto hay que tenerlo muy presente ahora, porque son novedades de una de los últimos años y la otra, número 2, de este último año. Es una cosa muy reciente, por eso la vamos a mencionar aquí. Dice la opción número 1, sacubitril, valsartán. Vamos a ver. ¿Esto qué es? El valsartán lo tenemos todos claro, ¿de acuerdo? Es un ARA2. ¿Y el sacubitril? ¿Qué era el sacubitril? No sé si recordáis una pregunta que comentamos aquí en un vídeo, hace ya varios simulacros, eso sí, donde aparecía una mujer que tenía insuficiencia cardíaca, que tenía un tratamiento óptimo, a dosis plenas, todo perfecto, pero que aún así no se acababa de controlar, tenía numerosos ingresos, tenía una mala clase funcional, en fin, cabría buscar algún tipo de mejoría. Y nos decían que qué se podía hacer en esa paciente, y el tratamiento estaba todo bien,
con la salvedad de que se podía hacer un pequeño cambio favorable a esa paciente, y el cambio consistía en quitarle el IECA que estaba tomando y cambiarlo por sacubitril valsartán. Acordaos que eso se ha visto, ya eso está evidenciado en la literatura médica, es superior desde el punto de vista pronóstico, de mejor supervivencia, poner sacubitril más valsartán en lugar del IECA. Eso se ha visto que beneficia a esos pacientes, por eso la respuesta correcta a esa pregunta era quitar el IECA y poner en su lugar sacubitril valsartán. El valsartán tenemos todos claro, eso es un ARA2, bien, pero ¿qué es el sacubitril? Sacubitril, acordaos que lo que hace es inhibir una enzima, que es la neprilisina. ¿Qué es lo que hace la neprilisina de forma fisiológica? Si yo tengo insuficiencia cardíaca, van a aumentar las presiones en mis cámaras cardíacas, va a aumentar la presión en mis aurículas, la presión en mis ventrículos, sobrecarga de líquido, etc. ¿Y qué sucede cuando aumenta la presión en ventrículos o en aurículas? ¿Qué hace el corazón frente a esa sobrecarga de presión? Libera péptidos natriuréticos, puede ser el BNP a nivel ventricular o el PAN, péptido atrial natriurético, en aurículas, y alguno más que existe, pero bueno, la cuestión, se liberan esos péptidos natriuréticos. La neprilisina es la enzima que se encarga de degradarlos. Si yo de alguna forma inhibo esa neprilisina, va a aumentar la disponibilidad de esos péptidos natriuréticos y eso pues me puede venir bien pronósticamente, y eso ya está demostrado. ¿Qué pasa entonces? Si yo aumento la disponibilidad de esos péptidos natriuréticos, voy a tener mejor flujo renal, mejor diuresis, voy a orinar más, voy a perder líquido. Esto también va a tener un efecto antifibrótico, antirremodelado a nivel cardíaco, en fin, tiene múltiples beneficios que al final desembocan en ¿qué? Pues una mayor supervivencia de esos pacientes. Así que por eso la opción número 1 hay que tenerlo clarísimo. Eso ya lo hemos preguntado en un simulacro, eso perfectamente podría caer en el examen MIR de este año. Y cuidado con la opción número 2, aún más novedoso. La opción número 2 dice inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2, SGLT2. Ya sabéis, esos antidiabéticos orales, por cierto, estos no son subcutáneos como la exenatida que decíamos que se pinchaba, no, estos son por vía oral. ¿Y para qué sirven esos antidiabéticos orales, aparte de para la diabetes? Y esto es una novedad, insisto, de los últimos meses. Esto a lo mejor hubiera caído esta pregunta hace 3 años y la gente hubiese visto la opción número 2 y hubiese dicho, ¿será esta porque es un antidiabético? No, cuidado. Se ha visto que los inhibidores de ese cotransportador sodio-glucosa aumentan la expectativa de vida en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Y eso por qué? Vamos a ver. ¿Qué hace ese cotransportador de sodio-glucosa? En condiciones normales reabsorbería glucosa, reabsorbería sodio, eso es lo que hace. Si yo se lo bloqueo, pierdo más glucosa a través de la orina, eso me puede venir bien para el mejor control de mi diabetes, y voy a perder también algo más de sodio a través de la orina, y claro, si yo pierdo por la orina algo más de glucosa y algo más de sodio, ¿qué sucede? Porque también voy a perder algo más de agua, va a tener un cierto efecto diurético, porque el sodio y la glucosa pues tienen poder osmótico y van a arrastrar agua a través de los túbulos. De ahí también el principal efecto secundario, la principal complicación del uso de estos fármacos. Acordaos, si yo voy a orinar más glucosa, voy a tener más glucosuria, voy a tener también más infecciones del tracto urinario, como ya mencionábamos en otro vídeo. Bueno, pues estos inhibidores del cotransportador sodio-glucosa se ha visto que aumentan la expectativa de vida en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y en no diabéticos también. Cuidado, ¿esto cómo se empezó a ver? Gente que por algún motivo los tomaba, tenían insuficiencia cardíaca y además diabetes, pues se observaría un cierto beneficio, y después se ha visto que incluso si no fuesen diabéticos, una persona con insuficiencia cardíaca sin más, se los pones, hay ciertos trabajos que apuntan ya a una mejor supervivencia también, mejor supervivencia cardiovascular, e incluso por otras causas hay algunos estudios que dicen que también parece que son la panacea. Bien, bueno, pues esto con el paso de los años seguro que se va a usar mucho más allá de la diabetes mellitus, y por ese motivo pues conviene saberlo. Mejoran la expectativa en la insuficiencia cardíaca. En no diabéticos ya digo que hay trabajos que también apuntan en la misma dirección, así que por eso acordaos, son los que acaban en glifocina, como la empaglifocina, por poner un ejemplo. Bueno, pues eso en la insuficiencia cardíaca parece que también hace que pueda esperar vivir más años. Es que por eso la 1, la 2 y la 4 tienen sentido. La que no tiene sentido, porque solamente sería algo sintomático, sería la opción número 3, diuréticos del ASA. Bien, pues nada más con respecto a esta pregunta número 4, importante por lo que hemos dicho, y nos vamos a una pregunta relacionada, en este caso sin imagen, pero también sobre diabetes, que es la 165. Esta es sobre antidiabéticos orales.
Ya sé que hablamos mucho sobre ellos en el último vídeo, pero es un tema difícil, es un tema duro, es un tema que se olvida. Vamos a ver también esta pregunta por si acaso. Y dice así, 165. Una mujer ya bastante mayor, 85 años, frágil, es derivada porque tiene diabetes tipo 2 y fijaros, está en tratamiento con metformina en dosis de 850 miligramos cada 12 horas. Y aún así, fijaros, la hemoglobina glicosilada que tiene es de un 9%, ya que muy bien controlada no está. ¿Cuál es el objetivo de control a ese respecto en cuanto a hemoglobina glicosilada? Lo ideal, lo que dicen las guías, sería mantenerla por debajo de un 7%. Eso es lo que deberíamos pretender. ¿Se puede ser más laxo en este caso? Pues sí. Cuando un paciente ya es muy mayor y por tanto su expectativa de vida pues ya es limitada, podemos relajarnos un poquito y a lo mejor ser menos agresivos en el tratamiento y no usar ese objetivo tan riguroso. Un 7% puede ser difícil de conseguir, pero bueno, entre un 7,5%, un 8% podría ser razonable en una paciente ya de esta edad. Nos podemos relajar un poco, pero un 9% sigue siendo mucho, aún así. Y entonces, si sigo leyendo, me dicen que tiene un problema añadido esta paciente, y es que el aclaramiento de la función renal pues nos revela un 50. Ese es el filtrado que tiene, 50. Vamos a ver. Tiene insuficiencia renal. No una cosa tampoco severísima, pero tiene insuficiencia renal. Una observación con respecto a esto, y si nos dan este dato seguro que es importante para poder aceptar la pregunta. ¿Esta paciente va a tener algún problema con la metformina? ¿La metformina requiere ajuste cuando alguien tiene insuficiencia renal? Sí, pero cuidado, cuidado. Si os fijáis, esta paciente está tomando metformina a las dosis habituales, a dosis plenas. Aquí no le han hecho ningún ajuste de dosis. ¿Han procedido correctamente? Sí. Para ajustar las dosis de metformina hace falta más insuficiencia renal de la que tiene esta paciente. Hay que ajustarla en insuficiencia renal, pero requiere un paso más. Por debajo de 45 de filtrado ya puedes empezar a plantearte ajustarla. Por encima de ese límite, y esta paciente está en 50, todavía no hay necesidad. Requiere ajuste, pero hace falta que sea bastante insuficiencia renal por ello. Cada paciente a ese respecto está bien tratada, pero habría que añadir algo porque tiene una glicosilada del 9% y esto pues no nos lo podemos permitir. Y vamos opción por opción, y seguro que es importante para poder acertar esta pregunta el tema de la insuficiencia renal, porque si no, no te lo hubieran dicho. Vamos a ver. Primera opción dice sulfonilureas. ¿Qué os parece? ¿Le damos esto? Esto va a ser peligroso. Acordaos, las sulfonilureas ya en sí mismas implican riesgo de hipoglucemia. Son secretagogos, La célula beta va a hacer más insulina y el problema que tienen las sulfonilureas, por lo menos el común de ellas, la mayor parte de ellas, es que en la insuficiencia renal pues aumenta ese riesgo de hipoglucemias, que no se van a eliminar adecuadamente, por ese motivo van a ser peligrosas. Entonces, la opción número 1 no se la voy a poner porque tiene insuficiencia renal. Después, opción número 2, nos dicen que si liraglutida. ¿Y esto qué es? ¿Qué es la liraglutida? ¿Qué eran todos esos fármacos que acaban en tida? Acaban en tida, eran agonistas del GLP-1, como la exenatida, que es su fármaco prototípico. Todos los que acaban en tida, ¿qué pasaba? ¿Qué inconveniente tienen con respecto a la insuficiencia renal? Que no se deberían dar en pacientes con insuficiencia renal. Por eso, en este caso, no voy a poner ese fármaco. Así que por eso la opción número 2 tampoco me va a servir. ¿Qué más dicen? Respuesta número 4. Nos hablan de la dapaglifosina. Bueno, pues una glifosina, los fármacos que acabamos de comentar en la pregunta anterior, ¿qué inconveniente tienen? Esto es una cuestión de lógica. Vamos a ver. ¿A qué nivel actúan las glifosinas? En ese cotransportador sodio-glucosa que está en túbulos renales, etcétera, que para que lleguen ahí y ejerzan un efecto, tendré que tener una adecuada función renal. De lo contrario, pues difícilmente van a llegar ahí y van a ejercer su efecto farmacológico. Por ese motivo, acordaos, las glifosinas no van a funcionar bien en pacientes con insuficiencia renal, así que a esta paciente no les voy a poder poner esa opción número 4. ¿Qué es lo que me queda? ¿Qué es lo que sí que le puedo dar? Y esto es, por tanto, la respuesta correcta a esa pregunta. La número 3, la vidagliptina, o en general los que terminan en gliptina. ¿Qué son? ¿Inhibidores de qué? ¿Qué mecanismo de acción tenían? Tenían que ver con el metabolismo de las incretinas que contábamos aquí en esta misma pizarra en el último vídeo, que inhibían la dipeptidilpeptidasa 4 o DPP4. Y eso se puede dar en pacientes con insuficiencia renal. En ese caso,
no nos va a dar problemas, ¿eh? A pesar de que tiene insuficiencia renal, la opción número 3, esta sería la que vamos a poder emplear. Requieren o pueden requerir ajuste de dosis, pero implica eso ya una insuficiencia renal más avanzada de lo que tiene esta paciente y por tanto son los que me podría permitir. Así que nada, la 3 sería la que se puede utilizar. Ajustando dosis, si procede, pero no es algo prohibitivo como en el caso de las otras 3 opciones. Que nadie se preocupe demasiado si ha fallado esta pregunta que es rebuscada, insuficiencia renal y antidiabéticos orales, no todos orales, ya sabéis que la opción número 2, la liraglutida, es subcutáneo. Bueno, antidiabéticos en general, unos se puede, otros no se puede, en cuáles no se pueden usar en absoluto, en cuáles hay que ajustar dosis. Acordad, metformina va a requerir ajuste de dosis, con un poquito más de insuficiencia renal de lo que ella tiene, y la opción correcta, acordaos, la opción correcta, los inhibidores de la DPP4 también podrían requerir ajuste, pero insisto, se pueden usar, ajustando dosis se pueden usar, los otros serían muy peligrosos en su caso, por eso la 3 sería la correcta. Bueno, pues nada más con respecto a la 165, y para no cambiar de tema, algo relacionado con la diabetes, va a ser la pregunta 129, esta la vamos a ver con algo de detalle porque siempre que la ponemos hay errores, hay equivocaciones al respecto, por eso merece la pena analizarla. Vamos a recordar un poquito una cuestión, que es la que se analiza en esta pregunta 129, la hipoglucemia. Los pacientes diabéticos que utilizan insulina o algunos antidiabéticos orales como las sulfonilureas, de vez en cuando van a tener hipoglucemias. ¿Y qué sucede cuando hay una hipoglucemia? Vamos a empezar primero con el paciente sano, un paciente normal que por algún motivo tiene una hipoglucemia. ¿Qué sucede? Y después lo trasladaremos al diabético para entender esta pregunta. Bien, recordamos. Si yo, sano, no diabético, por algún motivo, tengo hipoglucemia, ¿qué es lo que va a hacer mi organismo? Va a intentar contrarrestarla, va a intentar elevar esa glucemia. ¿Y cómo lo hace? Un paciente sano, ¿qué hace su metabolismo? ¿Cómo cambia todo para que esa glucosa se corrija y vuelva a subir? La defensa sería esta: aumentar los niveles de glucagón. Eso es lo que va a intentar mi organismo. Otra cosa que es auxiliar, pero que también está ahí, va a ser aumentar los niveles de catecolaminas. Y generalmente, entre una cosa y la otra, va a ser suficiente para compensar el problema y para que yo no tenga esa hipoglucemia tan manifiesta. Pero claro, ¿cuáles son los síntomas de la hipoglucemia? ¿Qué es lo que pasa si yo tengo una hipoglucemia? Acordaos que existen 2 grupos de síntomas, unos aparecen al principio y otros más adelante. En primer lugar, síntomas autonómicos, Baja la glucosa en sangre, se dispara el glucagón, se disparan catecolaminas, y estas catecolaminas y algún otro mecanismo también del sistema nervioso autónomo lo que hacen es producir una respuesta como palidez y nerviosismo y taquicardia e irritabilidad. Esos son los primeros datos de una hipoglucemia. ¿Qué debería hacer si yo soy diabético y estoy ahí? Estoy en esa circunstancia, pues tomar algo azucarado o un caramelo o miel o cosas así que me puedan rápidamente aumentar esa glucosa en sangre, porque si no, pasará a la segunda fase de la hipoglucemia. Pasamos de la fase adrenérgica a la fase neuroglucopénica, y esta es la fase peligrosa. ¿Qué sucede si a nivel de sistema nervioso, pues ya sabéis que se alimenta fundamentalmente de glucosa, se queda sin ella? Pues empezarás a estar mareado, a tener descenso del nivel de conciencia, en fin, eso ya va a ser peor, y puede ser que si yo soy diabético y estoy en esta fase y no tengo al lado a nadie que me ayude, a lo mejor resulta que no puedo contrarrestarla ni con azúcar, ni con caramelos, ni con historia, ni con glucagón, ni con absolutamente nada. Entonces, por eso cuidado, ¿qué sucede aquí? Un paciente diabético, y es a lo que iba al principio para entender bien esta pregunta, un paciente diabético, cuando está en esta primera fase, cuando hay una respuesta para combatir esa hipoglucemia, el paciente diabético esto lo tiene suprimido. Esta respuesta basada en el glucagón no funciona muy bien. En el diabético lo que ocurre es que hay una respuesta a la hipoglucemia mucho más basada en catecolaminas, porque esa respuesta al glucagón está bastante abolida. ¿Qué pasa entonces?
Un diabético en hipoglucemia tiene bastantes más floridos esos síntomas adrenérgicos, ese temblor, esa palidez, esa sudoración, esa taquicardia, esa ansiedad, todo eso pues va a ocurrir mucho más. Y eso es lo que le despierta esa alarma. Ojo, que estoy empezando a tener una hipoglucemia. Más vale que me tome un caramelo. Bien, bueno, pues imagínate que esta respuesta, que esto es lo que hace que el diabético sepa lo que le está pasando, no lo notase. ¿Qué fármacos hay que pueden bloquear esta respuesta de catecolaminas? Beta bloqueantes. Si yo a un diabético le doy un beta bloqueante, es posible que esta respuesta pase desapercibida, no note tanto esos síntomas de hipoglucemia y, al no darse cuenta, le metas en esta segunda fase y aquí ya tenga peor solución. Esa es la esencia que tienes que conocer para poder responder esta pregunta. Fijaros, la pregunta 129 nos hablan de un paciente con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina. Esa es la clave de la pregunta, en tratamiento con insulina. Los diabéticos tipo 2 no todos van a usar insulina, algunos sí, porque a lo mejor con lo otro no basta. ¿Y qué sucede? Quien se pincha insulina de vez en cuando va a tener una hipoglucemia como consecuencia de esa insulina. Y nos dicen a continuación que el paciente tiene un cuadro compatible con temblor esencial. No siempre se trata el temblor esencial, pero en su caso sí requiere tratamiento porque nos insisten que le incapacita tanto la escritura como la alimentación autónoma. Pues claro, si no puedo ni llevarme la cucharilla de sopa a la boca sin que se me caiga, pues lógicamente pues algo habrá que hacer. Pues por eso aquí te están diciendo que es un temblor esencial que hay que tratar, no nos queda más remedio. Pero el paciente, ojo, va a tener hipoglucemia de vez en cuando porque está insulinizado. Ahí está la clave. Y te dicen que ¿cuál es el tratamiento de elección para este paciente? ¿Qué es lo que sucede? Mecanismo que te hace fallar esta pregunta. Temblor esencial, qué alegría, beta bloqueante, fin de la pregunta. Aquí no es así. Y el motivo de que no sea esa, la respuesta que aceptan como correcta, es esa insulina. No la diabetes, la insulina. Esa insulina le va a producir de vez en cuando hipoglucemias. Y si le doy un beta bloqueante, pues van a pasar desapercibidas y eso puede resultar peligroso para este paciente. No digo que no se puedan dar beta bloqueantes a los diabéticos si son necesarios, pero es que en este caso es mejor evitarlo porque hay una alternativa para ese temblor esencial que no va a producir este problema, no nos va a enmascarar las hipoglucemias, por eso no vamos a tener riesgo de pasar a esta fase. Es por eso aquí la opción número 1, el propranolol, podría ser planteable en un paciente con temblor esencial que no sea diabético, que no tenga riesgo de hipoglucemias, etc. Pero aquí no merece la pena por eso. La respuesta correcta sería la 4, primidona. ¿Qué es la primidona? La primidona es un fármaco del cual no tenéis que saber grandes cosas. Saber que en el temblor esencial puede ser una alternativa a los beta bloqueantes. Es parecido al fenobarbital, está emparentado con él químicamente. Y bueno, pues es un depresor del sistema nervioso, es verdad, tiene inconvenientes, como el fenobarbital también los tiene, pero en este caso va a ser mejor opción por el tema que hemos explicado, así que por eso la 4 va a ser la válida. Es una pregunta bastante teórica, porque la primidona actualmente no está comercializada en nuestro país, pero bueno, la cuestión es que lo que querían que aprendiera era ese aspecto. Resto de las opciones, pues tenemos la 2 y tenemos la 3, vamos a ver la opción 2, amantadina. ¿Eso qué es? Esta aquí no es planteable. ¿Qué es la amantadina? Es un antigripal, es uno de los fármacos que se pueden emplear para la gripe A y aparte de antigripal tiene algún efecto sobre la patología del movimiento, etcétera, que nos podría venir bien, pero es en el Parkinson donde se emplea la amantadina. ¿Qué hacía la amantadina? Aumenta un poquito la disponibilidad de dopamina, por eso puede ir bien para el Parkinson, tiene un cierto efecto anticolinérgico, por eso puede venir bien el Parkinson. Acordaos que en el Parkinson los anticolinérgicos se pueden emplear para ese temblor parkinsoniano, ese temblor lento en cuenta de monedas a 4 hercios que tienen en las manos muchas veces. Bueno, pues eso puede mejorar con anticolinérgicos y la amantadina es un poquito anticolinérgico. La amantadina no es la panacea, ni mucho menos, ¿eh? Acordaos que es un fármaco poco potente y cuando el paciente parkinsoniano lleva con él año y medio, al final acabas poniendo otras cosas porque se queda sin efecto. Pero bueno, aquí no tiene sentido porque en el temblor esencial pues no estaría indicado. Un temblor esencial es un temblor rápido, más distal, no tiene nada que ver con el temblor parkinsoniano. Después la opción número 3, triexifenidilo, ¿esto qué es? ¿Qué es el triexifenidilo?
Eso se puede emplear también en el Parkinson, es un anticolinérgico más potente, mucho más potente como anticolinérgico que la amantadina. Y acordaos, eso, como decíamos, viene bien para ese temblor lento que tienen los parkinsonianos. Pero tiene un inconveniente, esto se ha preguntado alguna vez en el examen. Los anticolinérgicos, a nivel cerebral, cuando el paciente es muy mayor, ¿qué va a hacer? Trastornos de memoria. Por ese motivo, los parkinsonianos, cuando son muy mayores, no es aconsejable usar con ellos anticolinérgicos como el triexifenidilo. ¿Cuál es el parkinsoniano típico que sí que se va a beneficiar? Una persona que empieza con Parkinson relativamente joven, pues pongamos un sujeto de 50, 55 años que empieza pues un poco temprano con ese Parkinson y tiene un temblor que sea muy incapacitante pues, para trabajar, etcétera, tal, y al ser un paciente joven pues tiene todavía reserva cerebral suficiente para que le puedas poner triexifenidilo sin que haya muchas posibilidades de que eso le altere la memoria. Pero en un abuelo de 80, 85 años no le va a venir bien, acordaos, gente con mucho temblor parkinsoniano y a edad joven. Ese es el paciente ideal para que le des triexifenidilo. Aquí no va a servir eso para el temblor esencial, pues no tiene indicación. Por eso la respuesta válida pues sería la A4. La 1, por cierto, el propranolol, se puede usar también. En algunos casos de Parkinson se puede usar propranolol. El propranolol no va a servirnos para el temblor lento del parkinsoniano. Pero hay parkinsonianos que asocian otros tipos de temblores, temblor postural, o que incluso sea un Parkinson que además tenga temblor esencial. A veces se pueden combinar, aunque no forme parte de la propia enfermedad. Hay algunos temblores en el Parkinson que se podrían beneficiar del propranolol, pero vamos, en este contexto, en esta pregunta, no se debería poner para eso, para no enmascarar esos síntomas de la hipoglucemia. Acordaos la respuesta a la hipoglucemia, un paciente normal, no diabético, fundamentada sobre todo en glucagón, un poquito en catecolaminas, un diabético mucho más catecolamina que glucagón. Por ese motivo, si esto lo bloqueo, no me entero, paso aquí, es peligroso. Ese es el razonamiento de esta pregunta. Bueno, pues nada más con respecto a ella. Si me permitís, borramos la pizarra y pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que vamos a ver es la número 32, una pregunta que es difícil y que además tiene una imagen bastante interesante, por eso la hemos seleccionado. Y bien, pues nos dicen en ella, en la 32, que es una paciente con leucemia amiloide aguda y por eso recibe un tratamiento de inducción. Nos cuentan que está con profilaxis con voriconazol y que está neutropénica, fijaros unos neutrófilos de 200. Comienza con fiebre y aquí vamos a recordar un poquito qué es lo que había que hacer con respecto a este tema del neutropénico febril. El neutropénico ya sabéis que debido a esa neutropenia tiene poca capacidad de expresar dónde está el foco inflamatorio, dónde está el foco infeccioso en caso de haber infección, porque no hay neutrófilos. ¿Qué se hace entonces ante un neutropénico febril? ¿Cuáles serán los bichos más probables? Esto se ha preguntado más de una vez, esto hay que tenerlo muy claro. Ante un neutropénico febril, lo primero que habría que considerar son ciertas bacterias, y acordaos que hay algunas que son especialmente tendentes. Una era esta, Staph aureus, otra era esta, Pseudomonas aeruginosa y Bacillus gramnegativos, enterobacterias, etcétera. Pues esto sería algo relativamente común, típico, frecuente. ¿Qué es lo que se hace ante un neutropénico febril? Pues primero, poner alguna pauta antibiótica que cubra estas posibilidades y si esto no es suficiente, si vemos que pasan 2-3 días y persiste esa fiebre, lo siguiente que vamos a cubrir, lo que vamos a pensar serían hongos. ¿Cuál era el hongo típico del neutropénico febril? El más típico era el Aspergillus, que habría que cubrir. Si con esta pauta antibiótica que ataque contra estas bacterias no es suficiente, pues lo siguiente sería cubrir Aspergillus. Esta es la teoría. Pero claro, en este caso, fijaros, nos vamos a encontrar algunos detalles, algunas sutilezas. Fijaros que nos dicen que, bueno, pues le hacen lo habitual, hacen lo típico, lo correcto, ponen meropenem, ponen vancomicina. ¿Eso es una buena pauta antibiótica para cubrir esto de aquí? La vancomicina, en principio, pues nos cubriría Staph aureus sin problemas. El meropenem cubre Bacillus gramnegativos y Pseudomonas aeruginosa. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Acordaos, la Pseudomonas generalmente la vas a poder cubrir con imipenem, también con meropenem, eso se puede hacer para Pseudomonas,
Lo que no servía para Pseudomonas era el otro carbapenémico, el ertapenem. Ese no sirve para Pseudomonas aeruginosa, pero meropenem, como ponen aquí, pues sí. Pues por eso las bacterias estarían razonablemente bien cubiertas. De hecho, nos dicen después que hacen hemocultivos y salen negativos, así que lo que tiene este paciente pues no es algo de origen bacteriano, por lo menos en principio. Esto después, seguimos leyendo la pregunta y nos dicen que el galactomanano en sangre es negativo. ¿Qué te quieren decir con eso? Que no tiene un Aspergillus. No tiene un Aspergillus. El galactomanano es un antígeno que se encuentra en la superficie del Aspergillus, y si eso lo encuentro negativo en sangre, a pesar de que sea un neutropénico febril, razonablemente también me descartaría la presencia de este hongo. Así que ni es esto, ni es esto. Y de hecho hay otra cuestión. ¿Qué tomaba el paciente? ¿Qué profilaxis le han puesto antes de decirnos nada más? Estaba en profilaxis, fijaros, con voriconazol oral. Eso es una muy buena profilaxis para Aspergillus. Sería raro que tomando esa profilaxis yo tuviese Aspergillus. Hay veces que a lo mejor no va a ser suficiente para prevenirlo, pero en general sí. Es útil el voriconazol para Aspergillus, también podría ser útil frente a cándida, frente a ciertos hongos, pero hay alguno que a lo mejor se le escapa. Y esa es la clave de esta pregunta. Por eso es una pregunta difícil y exigente. Vamos a ver. ¿Qué tiene el paciente? ¿Qué hongo puede tener que no sea Aspergillus? Que también pueda afectar a un neutropénico febril, que no sea Aspergillus, que sea resistente a voriconazol y que a lo mejor le haga merecedor de un tratamiento diferente, porque no funcionen las mismas cosas que para Aspergillus. ¿Qué puede tener este paciente? Sobre todo teniendo en cuenta esto. Y esta es la clave que nos dan para esta pregunta y es lo que deberíamos sacar en claro, quien no lo supiese. ¿Qué se ve aquí? Esto es lo que se conoce como el famoso signo del halo invertido, signo del halo invertido o del halo reverso, si lo preferís así. Cuidado con este detalle. Ahora volvemos a la imagen. Vamos a la pizarra y vamos a explicar los dos halos que hay, el halo normal y corriente y el halo invertido. Y esto es muy suculento para una pregunta con fotografía, ahora que el MIR tiene fotos. Vamos a ver. Signo del halo normal, el de toda la vida. El signo del halo consiste en lo siguiente. En un TAC yo me encuentro un núcleo central. Eso va a ser una condensación. Lo voy a ver condensado, lo voy a ver muy blanco. Una condensación. Y alrededor de esa condensación, en lugar de tener los límites muy bien definidos, lo que voy a tener es una especie de halo, algo que excede los límites de esta condensación. Esto que estoy pintando es el halo que la rodea, y tiene un patrón como en vidrio deslustrado. Aquí no vamos a encontrar unos límites netamente definidos, como podría ser, por ejemplo, si yo tengo un cáncer de pulmón, habrá un nódulo más o menos irregular, pero está muy clara la diferencia entre lo que es parénquima pulmonar y lo que es el nódulo del tumor. Aquí no. Aquí lo que tenemos es una lesión central, nodular, que es una condensación, y este halo, más o menos un patrón en vidrio deslustrado, eso es como difuso, esos límites netos no van a existir, es como difuso, como si hubiera exactamente eso, como se llama el signo, un halo alrededor de esa condensación central. Y esto es típico, que no es exclusivo, esto puede aparecer en muchos otros contextos, pero esto es muy típico y en el MIR les gustan las asociaciones típicas de Aspergillus. ¿Que hay otros hongos que también pueden dar el signo del halo? Por supuesto, pero tú tienes que recordar Aspergillus, ese es el rey del halo. ¿Qué es el signo del halo invertido? Pues esto mismo, pero al revés. Este es el halo invertido o halo reverso. Lo que nos vamos a encontrar en el centro vamos a encontrar una densidad como aquí era la del halo. ¿Cómo era el halo? Centro, condensación, y alrededor el halo que era vidrio deslustrado. Bueno, pues aquí en el centro va a estar esa textura de vidrio deslustrado, no va a ser genuinamente blanco como una auténtica condensación, vidrio deslustrado, y alrededor de ese halo la condensación es justo al revés. Ahora vamos a ver algunas imágenes para que esto pues nos quede claro y no nos equivoquemos en caso de que nos lo muestren. ¿Y qué importancia tiene esta pregunta? ¿Qué enseñanza tiene? Mira, primera enseñanza que tiene esta pregunta. Este señor, si estaba en profilaxis con voriconazol, es absolutamente improbable que tenga una micosis invasiva por Aspergillus. Pero sí tienes que recordar que el voriconazol al mucor le da exactamente igual. Mucor
Apsidia, Rhizopus, Rhizomucor, todo ese tipo de bichos, los hongos mucorales, son resistentes a voriconazol. Pero si me pones profilaxis frente a eso, pues no me va a prevenir. De hecho, existen incluso algunos trabajos por ahí que dicen que hasta el factor de riesgo de que aparezcan esos hongos mucorales. ¿Por qué? Porque eliminan la posibilidad de otros hongos y entonces estos como que se aprovechan de la ausencia de otros y entonces atacan al paciente con más frecuencia. Ya digo que es una asociación que aparece en alguna revista, no es algo que esté totalmente asentado, pero hay gente que lo considera como factor de riesgo, entre comillas. Bueno, pues por eso te lo han puesto aquí. Profilaxis con voriconazol previene de ciertas cosas, pero no previene de ciertas otras. ¿Qué pasa? Pues que los mucorales no son tan comunes en el neutropénico febril. Eso ponen profilaxis frente a lo más normal. Voriconazol es lógico, previniendo Aspergillus, pero el mucor no se previene con voriconazol. Esa es una de las enseñanzas que te cuenta esta pregunta. Y la enseñanza visual. Aquí ya hemos visto el esquema, ahora vamos a verlo mucho mejor una vez comprendido. Esto de aquí, ¿qué es? ¿Halo o halo invertido? Fijaros en la imagen de la izquierda, aparece una representación esquemática. El centro es como vidrio deslustrado, lo que está alrededor del centro, la periferia, es más blanca, más condensación, esto es un halo invertido. En la imagen de la derecha veis la imagen real en el TAC de verdad, de la izquierda es una representación esquemática. ¿Y esto qué es? Este es un auténtico signo del halo. Esto es un auténtico paciente que además tenía Aspergillus clínicamente, y el signo del halo pues es lo que veis aquí, es completamente diferente. Ahora los podéis ver uno al lado de otro para que podáis comparar. Es bastante sencillo. Lo que está en el centro, lo que está en la periferia, se invierte el uno con respecto al otro. Acordaos, el halo evoca más Aspergillus, el halo invertido evoca más hongos mucorales. Esa es la enseñanza de esta pregunta. Bien. ¿Qué más había que saber sobre mucor y sus primos, los hongos mucorales? ¿Qué les gusta? Aspergillus les gusta mucho el paciente neutropénico. Mucor también podría afectar, por supuesto, a neutropénicos, pero una cosa que tienes que recordar del mucor, que le gusta mucho y que ya lo mencionamos en otro vídeo, era la diabetes. La diabetes descompensada, paciente con cetoacidosis diabética, eso le encanta al hongo mucor. De hecho, ¿cuál era el paciente característico de esa mucormicosis rinocerebral? Que preguntan a veces en otorrino. Paciente diabético en situación de cetoacidosis diabética, eso es muy característico de ese mucor. Otra cosa que también comentábamos recientemente era la morfología de esas hifas en el caso del mucor, los que eran más bien gordas, no septadas, formando imágenes como en 90 grados, esto que veis aquí sería como las del mucor. Bien, pues vamos a seguir con la pregunta. Es una pregunta dura, es una pregunta exigente, que nadie se preocupe demasiado si la ha fallado. Vamos a ver, nos dicen que se hace un TAC, que ya hemos visto tal, ¿cuál sería errónea con respecto a lo que le pasa a este paciente? Pues vamos a ver opción por opción. La 1 ya empieza fuerte, dice la 1. El agente responsable podría ser Lictemia, Lictemia corymbifera. ¿Y eso qué es? Hongos mucorales hay muchos. El más famoso es el que da nombre a todo el resto del grupo, el mucor. El mucor, Rhizomucor, Apsidia, que es la antigua denominación, ahora ya no se llama Apsidia, que es como a lo mejor lo estudiasteis cuando estabais en microbiología, los primeros cursos de la carrera. Ahora Apsidia ha cambiado de nombre y ahora se llama como pone aquí, el Lictemia, es la antigua Apsidia. Pero hay otros más, está el Rhizomucor, está Cuningamela, hay muchísimos, no tiene sentido que te aprendas todos los hongos mucorales. Si alguien no había oído hablar de este bicho aquí, pues no pasa nada. La 1 la pones entre paréntesis, no se espera de ti que lo sepas todo tampoco, y mucho menos de este capítulo. La 2. El hecho de que la profilaxis con voriconazol no haya sido eficaz se explicaría, atención, porque los niveles terapéuticos pues no se han alcanzado por un problema de absorción. Vamos a ver. Atención a esto. El problema del paciente es que voriconazol no cubre mucor. Y sospecho mucor por ese patrón radiológico que hemos dicho. Y sospecho mucor porque ese patrón radiológico, que a veces aparece también por otros hongos, no penséis tampoco que ese signo del halo invertido es patognomónico de los mucorales, ni mucho menos. Otros hongos también lo pueden producir. Pero aquí hay una cuestión. El principal sospechoso, el principal hongo típico de estos pacientes neutropénicos febriles me lo han descartado. Me han dicho que no hay galactomanano en sangre, luego no es Aspergillus. ¿Sabes? Ahí es cuando ya empiezo a pensar otras posibilidades. Y como le han puesto voriconazol y aún así hay un hongo, porque este patrón evoca hongos, ahí sí que ya me acuerdo del mucor, halo invertido. ¿Ves? No es por un problema de mala absorción por vía oral. De hecho, que sepáis que el voriconazol oral
alcanza una biodisponibilidad oral de casi el 100%, 90 y pico por ciento, se absorbe casi todo íntegramente. Entonces, por eso se puede hacer profilaxis por vía oral, porque se absorbe muy bien por esa vía. Así que, en este caso, la opción número 2 pues sería errónea. El problema es que eso pues no cubre mucor y ya está. Y ha tenido la mala suerte de que tiene un mucor. Después, la 3 dice, las equinocandinas carecen de actividad. Aquí tenemos pues una enseñanza más. ¿Qué son las equinocandinas? Un grupo de antifúngicos relativamente nuevo. Su representante más típico, ¿cuál es? La caspofungina. Eso sirve muy bien para Aspergillus, pero no es activo, Las equinocandinas no son activas para mucor y sus primos, así que por eso la opción número 3 pues tiene razón. Y por último nos dicen que el isavuconazol podría ser una opción terapéutica, y es verdad que lo es una opción terapéutica, pero ¿cuál es la opción habitual, la opción típica para tratar un mucor? ¿Qué le pondrías a este paciente? Tal como le ves aquí. Anfotericina B es lo que habría que plantear aquí como tratamiento principal. Es verdad que la opción número 4 podría funcionar, pero el tratamiento de elección suele ser ese. Anfo B, lo que se pone en la mayor parte de los casos. Así que bueno, pues nada más con respecto a la pregunta 32. Vamos a borrar esta historia, quedaros con estos patrones radiológicos. Esto ya es una cuestión muy exigente. Si esta pregunta, ya digo, la habéis fallado, no pasa nada, es por si acaso. Esto es profilaxis frente al mucor en el MIR. Halo invertido, mucor, Aspergillus, halo normal y corriente. Bueno, hay otra pregunta, por cierto, que no tiene imagen, pero que te habla de una imagen y que también tiene que ver con infecciones pulmonares. Es la pregunta 185, menos exigente, desde luego. Dice la 185, tenemos un paciente fumador, bebedor, que tiene diabetes tipo 2, que tiene cardiopatía isquémica, y atención a esto, lo que nos cuentan aquí. Dicen que tiene fiebre y escalofríos y tos con expectoración en grosella. En grosella. Atención a este detalle. Grosella. Grosella, es verdad que en pediatría hay un capítulo, una enfermedad donde nos hablan de heces en jalea de grosella, tal, olvidaros de esa grosella. Grosella en infecciosas, grosella en una expectoración, en un paciente que además le gusta el alcohol. ¿Cuál es el bicho que le gusta el alcohol y que le gusta la grosella? Y sobre todo, y esta es la clave, te están diciendo que tiene una neumonía que abomba fisura. Está en el lóbulo superior, bueno, nos han dicho lóbulo superior derecho, da igual el pulmón que sea, lóbulo superior, está aquí la neumonía, y fijaros, abomba fisura hacia abajo. Posiblemente sea a lo mejor alguna bacteria que implique una cierta producción de gas, algún mecanismo parecido. La cuestión, fisura abombada hacia abajo, expectoración en grosella, paciente alcohólico. Esa tríada automáticamente tiene que traerte a la cabeza Klebsiella. A Klebsiella le encantan esas cosas, Le encanta el alcohol, le encanta bombar fisuras y le encanta, acordaos de eso, ese tipo de, esa denominación que nos dicen en jalea de un esputo en grosella, que incluso en los libros te aparece descrito como con un olor dulzón muy característico. Esas tres cosas, alcohol, fisura, grosella, automáticamente Klebsiella, nada más. Por eso aquí vamos a ver las opciones, los diagnósticos diferenciales. Primero nos dicen que en la radiografía de tórax lo que tenemos es un infiltrado en el lóbulo superior derecho, con broncograma aéreo, muy importante esto, con broncograma aéreo. ¿Qué te están contando aquí? Esto es una condensación, veo aquí broncograma aéreo. ¿Esto en definitiva qué es? ¿Una neumonía típica o una neumonía atípica? Si hay broncograma aéreo, lógicamente será una neumonía típica, de las que hay condensación, de las que el alveolo está lleno de pus, el alveolo, no el intersticio. Esto no es una neumonía intersticial. Acordaos, las neumonías intersticiales son más difusas, más bilaterales, esas son cosas típicas de clamidias y de virus y de micoplasmas y de esas cosas, pero aquí te están contando algo más focalizado, una condensación muy bien definida. Bueno, pues si además abomba fisura, Klebsiella es lo que tiene que venir a la cabeza, vamos a ver otras respuestas por si acaso. Fijaros, la 1, pues automáticamente la descarto. Micoplasma pneumoniae. ¿Qué paciente típico te van a poner? Una persona que consume alcohol con frecuencia. ¿Qué tiene que ver micoplasma con el alcohol? Pues nada tiene que ver. Si quieren un paciente típico de micoplasma, te van a contar o un adolescente, o a lo mejor un adulto joven, o un niño ya mayor, pero no te van a poner alguien que bebe alcohol, no tiene nada que ver con eso. Y aparte, acordaos, neumonías por micoplasma son de un carácter más intersticial, por eso la respuesta 1, nada. Una neumonía
atípica, ¿eh? No esto que vemos aquí. Después, la 2 es la respuesta correcta, lógicamente. La 3, clamidófila, clamidia, como os decía antes, Shiitake. Si quieren eso, ¿qué te van a contar? ¿Qué va a haber en la pregunta? Neumonía, ¿de acuerdo? De un carácter más bien atípico, carácter intersticial, con esplenomegalia, acordaros de eso, y algún pájaro en la pregunta. Clamidia Shiitake tenía que ver con eso, con el tema los pájaros, aves, etcétera, eso podría transmitir clamidia. Neumonía intersticial, esplenomegalia, pájaros, no es esa, y por último, la respuesta 4, de esta tenéis que saber todos bastante qué patrón radiológico que cabría esperar si fuese la 4 en Rhodococcus equi. ¿Qué verías ahí? Si es un Rhodococcus, ¿vas a ver esto? ¿Una condensación bien definida con fisuras abombadas? Pues no. Un Rhodococcus lo que le encanta es abscesificar y después cavitar. Va a haber abscesos, va a haber necrosis en ese foco donde se forma el absceso y después puede haber una cavitación en ese punto. Y eso era típico de qué pacientes. Inmunosuprimidores celulares, acordaos, pacientes VIH ya con inmunosupresión celular avanzada. ¿Con qué se podía confundir Rhodococcus equi? Que esto es un bicho raro, pero que en el MIR te puede intentar liar. Se puede confundir con Mycobacterium tuberculosis, acordaos que es ácido alcohol resistente también, se puede parecer radiológicamente, etcétera, porque cavita tal, pero es diferente. Así que bueno, la respuesta correcta sería la 2, Klebsiella pneumoniae, acordaos esa fisura, sería la pista visual, junto con alcohol y grosella. Así que bueno, dejamos la 185 y volvemos a la sección de imágenes para ver una foto muy bonita que parece arte moderno, más que una pregunta mía. Nadie puede esperar de vosotros que viendo esto automáticamente digas, ah, sí, esto es un patrón de panpresurización de una acalasia tipo 2. No, ni mucho menos. De acuerdo que en los últimos años es verdad que las imágenes de digestivo están siendo cada vez más exigentes, pero hay que tener una cierta racionalidad a la hora de estudiar. No hay que saberse todo de todo, ni podemos aspirar a convertirnos en pseudoespecialistas en diferentes materias antes de entrar en una especialidad. Esto que hace el Ministerio de vez en cuando es ridículo y pone imágenes que son absurdas, y esto pues de vez en cuando va a pasar. Y puede ser que os encontréis alguna imagen absurda como esta, pero si veis una imagen absurda de una técnica que no conocéis ni controláis bien y que no sabéis nada al respecto, agarraos a lo que sí tenéis. Y esto no me impide aceptar la pregunta. Reconozco que es muy bonito y que a lo mejor pues esta misma fotografía, si la mando a un museo de arte moderno, me la compran. Pero esto no es lo importante en el examen MIR. Vamos a ver. Esta pregunta, número 16, quien la haya acertado, seguro que no es por saberse esa imagen horrorosa. Vamos a ver, dice la 16. Tenemos una mujer de 35 años, que tiene dificultad para deglutir, que no sé cuántos, que es más fácil comer si está de pie, efecto de la gravedad, porque tiene una acalasia, pues será más fácil que baje el bolo alimentario, y nos cuentan que hay una gastroscopia, atención, esto es muy importante. Han hecho una gastroscopia, que han encontrado pues restos de comida, bien, un cardias puntiforme, bien, eso es compatible con que no se relaje bien, está ahí como muy tónico, como muy cerrado, ¿de acuerdo? No hay alteraciones ni en estómago, ni en duodeno, y hacen un TAC y no encuentran nada. Esta es la clave de la pregunta, no la imagen de colores. Y después nos dicen, se hace una manometría, que nos han mostrado, y nos lo traducen a nuestro idioma normal y corriente, para gente que no estamos versados en ese tipo de fotos, y resulta que hay una panpresurización esofágica. Pues mira, me quedo igual. Porque yo no me lo sé, ese tema. No me sé los diferentes tipos de presurización en el esfínter esofágico inferior que pueden ocurrir en la acalasia porque no me dedico al tema. Y porque hay que poner el límite en alguna parte. Entonces, si esta pregunta la sacas, puedes sacar muy bien por técnica de examen sin tener mucha más idea. ¿Qué es lo que ves? Aplica técnica de examen. Suponte que no sabes nada al respecto y de hecho eso es realista en la mayor parte de los casos. Quien se sepa los patrones de presión de la acalasia, pues estupendo, pero lo normal es que no lo sepas. ¿Qué harías aquí con esas 4 opciones? La pregunta no es difícil si la enfocas así. Vamos a ver. Acalasia tienes, salen todas las respuestas, pero mira aquí. Acalasia tipo 2, o tipo 3, o tipo 1. Eso no te lo tienes que saber realmente. Si te lo sabes, mejor, pero el saber sí ocupa lugar. Eso de que el saber no ocupa lugar es mentira. El saber sí ocupa lugar, unos datos según los aprendo van desplazando a otros, que voy olvidando, eso es así. Y también, sobre todo, esto es lo más importante, ocupa tiempo. Aprenderme una cosa como esta ocupa tiempo. Tiempo en primera vuelta, y en segunda, y en tercera, y después fallo en un simulacro, lo tengo que repasar.
Habrá que discriminar qué es importante y qué no. Así que quien no sepa los patrones manométricos de la acalasia está libre de toda culpa. Lo que sí que veo es que hay dos opciones muy parecidas. La 1 y la 3 se parecen sospechosamente. En ambos casos me dicen acalasia tipo 2. Bueno, pues mira. No sé cuál será la respuesta correcta, pero lo más probable es que sea una acalasia tipo 2, y el autor de la pregunta intenta liarme entre dos opciones parecidas. Las dos pone tipo 2, la única diferencia es que en una pone acalasia primaria, en otra pone acalasia secundaria. Con lo que pone ahí, ¿tú estás capacitado para saber si es una acalasia primaria o secundaria? En primaria sabes perfectamente lo que es, no hay causa conocida para esa acalasia. La tiene, pero no sabemos por qué. Secundaria, sí existe causa conocida para esa acalasia. Hay veces que otras patologías pueden hacer una acalasia o simular, imitar una acalasia. Si yo tengo, por ejemplo, un tumor infiltrante que está en la parte superior del estómago y me está invadiendo ese esfínter esofágico inferior, por contigüidad, pues simula una acalasia, que el problema es otro, pero simula una acalasia en cuanto a manometría. A ver, ¿esto es primario o es secundario? Y ahí tienes información de sobra. Y esta pregunta la tendrías que sacar. Por esa razón, no porque te sepas lo de los colores. Vamos, aquí. ¿Qué te han dicho? Gastroscopia, normal. TAC, normal. No veo nada, ni en estómago, ni en ninguna otra parte. Y el TAC tampoco me encuentra. ¿Qué te están queriendo decir con esto? Que tiene una acalasia primaria. ¿Qué tipo de paciente te han puesto? ¿Alguien con factores de riesgo para tener tumores ocultos, etcétera? No, te han puesto una persona de 35 años, es decir, joven, en principio sana, y todas las pruebas apuntan a que no tiene nada más. ¿Qué tendrás que marcar aquí? Es que los colores me intimidan. Me da igual si te intimidan los colores. En el MIR te intimida todo. Te intimida la situación, el aula donde estás, cuando se va sentando la gente, cuando abren la caja del MIR y lo van entregando, el tío del ministerio que te mira con cara de perro, cuando pronuncian tu nombre antes de que entres en clase, todo te intimida el día del MIR. Y por supuesto que va a haber preguntas tremendamente duras y fotografías que no vas a haber visto en tu vida que también te van a intimidar. Y ahí está el arte, de mantener la cabeza fría y de agarrarte a los recursos que sí tienes, no a echar de menos a los que no tienes. ¿Y aquí qué se podía hacer? Ver que dos opciones se parecen, sé si es primaria o si es secundaria, y como aquí no le pasa nada más, pues es primaria. Entonces la respuesta correcta pues va a ser la número 3, acalasia primaria, y espero que sea tipo 2. Espero que sea tipo 2, porque hay dos opciones que pone tipo 2. Eso es todo lo que puedo sacar con unos conocimientos normales, que son los que se esperan de ti el día del examen. Y no te compliques más que eso. Es que a mí me gustaría saberme todo lo que pone el libro para tener más sensación de seguridad. Desengáñate. Por mucho que sepas, por mucho que estudies, aunque tu preparación del MIR durase 10 años y no 10 meses, no tendrías sensación de seguridad. La sensación ante ese examen, y cualquier otro de características parecidas, que se le parezca mínimamente, es siempre de incertidumbre. Es mucho más fácil aprender a convivir con ella que buscar la seguridad en una cosa que no existe, porque nadie puede saber todo ni aspirar a ello. Así que por eso la 16, quien no haya acertado, enhorabuena si ha sido por ese mecanismo. Enhorabuena también si ha sido por el otro, pero no es de lo que se trata realmente. Lo mismo sucede, fijaros, en la pregunta número 35. 35 nos cuentan que es un paciente con infección por VIH. Asumimos que no estará muy bien desde el punto de vista inmunológico porque no hace seguimiento, ni tratamiento, ni nada, absolutamente nada. Nos cuentan que ha perdido agudeza visual y nos muestran una imagen que es esta de aquí. Y esta imagen, hombre, todavía no afecta a todo el fondo de ojo, como suelen ser las típicas, pero la parte que sí afecta, que es lo que ves aquí. Hemorragias, exudados, es un paciente inmunosuprimido celular, VIH, presumiblemente en fase de SIDA, pues tienes que pensar citomegalovirus, no tiene más historia, ¿eh? Esta es la típica imagen en queso y tomate, que todavía no se ha extendido del todo, pero que es queso y tomate. Entonces aquí, vamos a ver. La pregunta, te dicen, inicias tratamiento con ganciclovir, en otras palabras, sospechas, CMV, dime cuál es la opción correcta. Vamos a ver opción por opción, a ver cómo me puedo defender. Y dice la opción número 1 que si el ganciclovir es un inhibidor no análogo de la DNA polimerasa viral. Bueno, pues a lo mejor no lo tengo claro. La 2, al presentar metabolismo fundamentalmente hepático, no requiere ajuste en pacientes con insuficiencia renal. No me acuerdo bien, no me suena, no lo sé. 3, la biodisponibilidad oral es del 90% aproximadamente, pues no me sé la cifra exacta tal, tampoco puedo estar seguro. La 4, las mutaciones de la quinasa viral no sé qué pueden conferir resistencia. Aquí, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Esta es la ignorancia más extrema. Dudo ante las 4 opciones. Habrá algunos de vosotros que igual pueda descartar una o descartar 2.
Quien descarte 3, pues ya sabe cuál es la correcta. Y habrá quien sepa teóricamente cuál es la correcta, pero aquí, si no lo sabes, y es bastante normal que no lo sepas todo esto hasta este nivel de profundidad, ¿qué hay que hacer aquí? Por muy complicada que sea una pregunta, las preguntas están escritas en un lenguaje. Y los lenguajes usan palabras que tienen diferentes categorías gramaticales, algunas son complementos directos, otros son sujetos y otros son lo que quieras. Cuidado, hay palabras que son incitadoras. Puede. Aquí, lecciones de primera vuelta de técnica de examen, ¿qué dice la opción número 4? Si no tienes ni idea, ¿qué tendrías que haber marcado? No sé qué mutación puede conferir resistencia. A lo mejor no se llama así la mutación, a lo mejor es una cosa que se han inventado para perjudicarme, pero normalmente la gente, cuando ponen preguntas en el MIR, son muy poco creativos. Se inventan pocas cosas. Lo que sí que pueden poner es algo como muy abierto, a ver si cuela tal, pero nadie se inventa nombres de bacterias, nadie se inventa nombres de antibióticos en una pregunta de estas. Por eso aquí, esta mutación que te ponen de la quinasa viral no sé qué, 97, posiblemente exista. Lo que están haciendo es ponerte a prueba. Y tampoco te están poniendo tan a prueba cuando es una opción tan abierta, una perífrasis de posibilidad, que ¿cómo se llama eso técnicamente en castellano? Puede, se ha visto, se ha descrito, pues coño, márcala, aciértala y olvídate de esa pregunta. Lo que no puedes hacer es estar rumiando la pregunta durante 15 minutos a ver si encuentro la piedra filosofal, porque no la vas a encontrar. Hay muchas preguntas en el MIR como esta. Entonces, muy importante ahora es cuando más sabes medicina en toda tu vida. Quizá no ahora, en las próximas semanas, sobre todo los días antes del MIR, llevas todo absolutamente integrado de todos los campos de la medicina, llevas enlaces conceptuales entre otorrino y endocrino, porque te acuerdas que si la mucormicosis rinocerebral, patología de otorrino, tiene que ver con el bicho que no sé qué, y la diabetes, y la cetoacidosis, tal, 1000 cosas, como la que hemos dicho antes, y otras muchas más. Nunca vas a saber más teoría médica que en estas últimas semanas que anteceden al MIR. Pero por mucho que sepas, nadie garantiza que sepas todo, es imposible. ¿Qué tienes que hacer? Cuando tus conocimientos no alcancen, usa picaresca, usa técnica de examen, copia, intuye, haz lo que quieras, pero pon la cruz en su sitio. Y aquí, si no tenías ni idea, lo más prudente, lo más juicioso, era marcar la 4 y olvidarte de la historia. Vamos a ver el resto de las opciones. Puede conferir resistencia, pues si no sé nada, confío en eso. Vamos a ver las otras porque a lo mejor sí son aprovechables para repasar algunos conceptos. Dice la 1 que el ganciclovir es un inhibidor no análogo. Mentira. Es un inhibidor sí análogo de esa DNA polimerasa viral, pero eso no es muy importante, ¿eh? Lo que sí me importa más es lo que dice la opción número 2. Dice que no requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal el ganciclovir. Sí requiere, importante esto, sí requiere. Una cuestión. Si por algún motivo no puedo dar ganciclovir para tratar una infección grave por CMV, ¿qué otra opción tengo disponible? El foscarnet es la opción típica alternativa al ganciclovir. Pero una cuestión, el foscarnet es sumamente nefrotóxico, ¿de acuerdo? El ganciclovir puede ser también nefrotóxico, también tiene un potencial nefrotóxico. No es ni mucho menos como el foscarnet, pero también puede tener toxicidad renal. Pues en la insuficiencia renal voy a tener que hacer ajuste. Sí se hace ajuste del ganciclovir. ¿Qué toxicidad principal tenía? ¿Cuál suele ser el motivo que me impide usar a veces ganciclovir? ¿Qué es? Mielosupresor. Si hay mucha mielosupresión, entonces es cuando me planteo usar foscarnet en su lugar. Acordaos de eso. El foscarnet es muy nefrotóxico, pero el ganciclovir hay que ajustar en la insuficiencia renal. Por eso la 2 no es correcta. Y cuidado con la respuesta número 3, que si la biodisponibilidad oral es de un 90% aproximadamente, cuidado. Todos esos fármacos que terminan en ciclovir, o el aciclovir, o el valaciclovir, o el famciclovir, acaban en ciclovir, van a ser orales en su inmensa mayoría. Excepto el ganciclovir. No existe el ganciclovir oral. El ganciclovir, para que llegue a torrente sanguíneo, hay que ponerlo directamente en él. Solo lo hay parenteral. Ganciclovir no lo hay oral. La biodisponibilidad oral del ganciclovir es cercana a 0, no se absorbe casi nada. Por ese motivo, cuidado, los otros, que no se van a usar para CMV, sino para otros herpes virus, herpes 1, herpes 2, etcétera, tal, eso sí, de acuerdo, pero el ganciclovir, cuidado, es parenteral.
Existe, por cierto, eso sí, un fármaco que se llama valganciclovir. ¿Qué es el valganciclovir? Algo tiene que ver con el ganciclovir, pero añaden val primero. Atención, el valganciclovir es un profármaco del ganciclovir. Y este valganciclovir, este sí que existe por vía oral. Eso sí, cuidado, pero el ganciclovir como tal es parenteral por definición. Ojo a ese detalle, el ganciclovir a secas, parenteral, si le antecede val, ahí sí que se podría dar por vía oral. No obstante, ante una retinitis por citomegalovirus, que es un cuadro que puedes perder la visión de un momento a otro y que es gravísimo, no voy a andar con tratamientos orales. Lo que voy a hacer es poner ganciclovir intravenoso y listo. Acordaos, ganciclovir no existe oral, que por eso la respuesta 3 pues sería completamente falsa. La 4 es la que habría que haber marcado, ante la duda, si no lo sabes, por la mera estructura de la opción. Y bueno, pues dejamos la pregunta 35 y pasamos a la siguiente.